Durante la época nazi, hubo planes muy locos, como la gigantesca ciudad cosmopolita de Germania, un muro que protegería toda la costa atlántica e incluso la creación de supersoldados modificados genéticamente. Sin embargo, un proyecto hace sombra a todos estos proyectos: el Plan Atlantropa. Esta extraordinaria idea, desarrollada por el arquitecto alemán Hermann Sörgel en la década de 1920, preveía la construcción de una gigantesca presa en el estrecho de Gibraltar. El objetivo era bajar poco a poco el nivel de las aguas del Mediterráneo, para acabar secándolo por completo y ganar nuevas tierras. Sin embargo, bajo el gobierno de Adolf Hitler, este plan adquirió una nueva dimensión amenazadora. Atlantropa no solo se veía como una oportunidad de expansión territorial, sino también como un arma estratégica para hacerse con el control de toda la región mediterránea y fusionar Europa y África en un supercontinente. Ya se estaba planeando un eje Berlín-Roma-Ciudad del Cabo. Entonces, ¿en qué consistía este increíble plan? ¿Cómo habría sido su puesta en práctica en detalle? ¿Por qué Hitler rechazó finalmente el plan? ¿Y si una presa así sería realmente posible en la realidad? Echamos un vistazo a todas estas apasionantes preguntas en el vídeo de hoy. ¡Diviértete! Como ya hemos dicho, el descabellado plan fue idea del arquitecto muniqués Hermann Sörgel. La idea se le ocurrió cuando leyó en un libro de geografía, en 1927, que el Mediterráneo era un mar de evaporación. Esto significa que el agua del Atlántico y del Mar Negro fluye constantemente hacia el Mediterráneo, ya que allí se evapora más agua de la que pueden compensar sus afluentes. Así que se le ocurrió una idea insólita. Si se cerrara el estrecho de Gibraltar, el agua de los afluentes no bastaría para compensar la evaporación. Esto provocaría un rápido descenso del nivel del mar, y según sus cálculos posteriores, el Mediterráneo acabaría secándose por completo. El hombre solo tiene que completar la obra en el espíritu de la naturaleza, explicó en su libro sobre la obra. Su primer libro, Drenaje del Mediterráneo, Irrigación del Sáhara, Proyecto Panropa, se publicó en 1929. 3 años más tarde, amplió su tesis en otro libro, en el que introdujo el título Atlantropa. En él habla de la construcción de varias presas en puntos importantes del Mediterráneo. Primero en el estrecho de Gibraltar y los Dardanelos, más tarde entre Sicilia y Túnez. El mar iba a dividirse en 2 cuencas, y la parte occidental descendería alrededor de 1 metro al año y la oriental 2 metros. En el transcurso de un siglo, el nivel del mar descendería 100 y 200 metros respectivamente, creando unos 660.000 kilómetros cuadrados de tierra cultivable. Esta superficie, mayor que la de Francia, podría cultivarse para alimentar a la creciente población europea. Además, en el futuro se crearía un enorme puente terrestre en medio del antiguo mar Mediterráneo. Además, más al sur, en el corazón de África, iban a realizarse enormes presas en el Congo, lagos artificiales y la ampliación del lago Chad. El clima africano iba a hacerse más suave y el Sáhara podría regarse según sus planes. Incluso Albert Einstein se interesó por los planes de Hermann Sörgel, y ambos mantuvieron una larga correspondencia. Y el ingeniero civil suizo Bruno Siegwart fue uno de los partidarios más importantes del arquitecto muniqués. También acompañó los primeros sondeos en el estrecho de Gibraltar en los años 20. Sörgel comenzó inmediatamente a viajar al estrecho de Gibraltar para continuar la planificación. Hace varios millones de años, el estrecho de Gibraltar se había cerrado de forma natural, lo que provocó un fuerte descenso del nivel de las aguas en lo que hoy es la región mediterránea. Y lo mismo iba a repetirse ahora por la mano artificial del hombre. Así pues, Sörgel elaboró planes precisos para su presa Atlantropa. Sin embargo, en realidad no optó por el punto más estrecho de los planos,
sino por el más llano, a unos 20 kilómetros al oeste. Según sus notas, solo los cimientos debían tener 2,5 kilómetros de anchura y hasta 300 metros de altura. El tiempo de construcción se estimó en 10 años. Se emplearía a un total de 200.000 trabajadores en 4 turnos. Los problemas logísticos de adquisición de materiales de construcción y transporte de los trabajadores seguían sin resolverse. Sin embargo, una cosa era cierta: Atlantropa iba a resolver los candentes problemas de los años 20 y 30. Escasez de tierras, tensiones políticas y sociales, incluida la renovada amenaza de guerra, desempleo y pobreza. Además, la presa de Gibraltar iba a producir 50.000 megavatios de electricidad al año. Además de la recuperación de tierras, esto habría supuesto una mayor independencia para el suministro energético de Europa y un menor consumo de combustibles fósiles para generar electricidad. A ello se habría añadido la integración económica y el desarrollo industrial del norte de África. Una línea ferroviaria de Berlín a Ciudad del Cabo iba a convertirse en el símbolo del nuevo continente unido. Y como el descenso del Mediterráneo habría empujado a todas las ciudades portuarias de Barcelona, Venecia y El Cairo hacia el interior, arquitectos de renombre diseñaron nuevas ciudades futuristas. Pero, por supuesto, el proyecto también habría tenido numerosos inconvenientes. En primer lugar, estaban los problemas geológicos. Además de los peligros de las placas tectónicas, la presa también habría estado expuesta a un mayor riesgo de tsunamis. Si la presa no hubiera resistido ni una sola vez, el proyecto del siglo habría fracasado. Además, incluso pequeñas intervenciones en la superficie terrestre pueden tener proporciones gigantescas. Por ejemplo, inmensos cambios de presión en las zonas volcánica y sísmicamente activas de Italia, Grecia o Turquía. Además, las precipitaciones en el norte de África habrían disminuido aún más y el Sáhara podría haberse extendido más, y la redistribución del agua de la región mediterránea a los océanos del mundo provocaría un aumento del nivel del mar de alrededor de 1 metro en todo el mundo, lo que posiblemente afectaría también a la corriente del Golfo, tan importante para Europa. El impacto general sobre el clima mediterráneo tampoco estaría claro. Pero incluso aparte de esto, las consecuencias serían dramáticas. Prácticamente todos los puertos existentes en el Mediterráneo se habrían secado y habría sido necesario reconstruirlos. Y las fronteras de todos los países ribereños del Mediterráneo se habrían desplazado, lo que habría creado más posibilidades de conflicto. Y ni siquiera hemos mencionado las consecuencias ecológicas y la destrucción del hábitat de miles de especies. Teóricamente, una construcción así podría haber sido posible, pero los riesgos habrían eclipsado todo lo demás. Sin embargo, los motivos de Atlantropa también cambiaron con el tiempo. Al principio, Sörgel desarrolló los planes con el telón de fondo de una gran utopía posnacional y pacifista. Sin embargo, a partir de la década de 1930, adaptó rápidamente los planes y sus propias opiniones políticas al nacionalsocialismo. Pocos años después, apenas se hablaba de un espacio cultural común europeo-africano. Al contrario, en 1932 escribió: «Mediante la incorporación de África a la esfera cultural occidental, todavía hoy es posible dominar a la raza negra». Y, mediante el fortalecimiento de Europa en Atlantropa, aún puede evitarse el encenagamiento y la bolchevización de Oriente. El plan causó sensación en toda Europa. Entre 1929 y 1933, solo los periódicos en lengua alemana dedicaron 450 artículos al megaproyecto. Probablemente, también hubo muchos partidarios en el círculo de Hitler, que depositaron grandes esperanzas en un proyecto así para alcanzar los objetivos bélicos posteriores. En 1938,
Sorgel también se dirigió al dictador italiano Mussolini y propagó que Alemania e Italia serían los futuros gobernantes de toda Europa y África. Sin embargo, Mussolini no estaba nada entusiasmado con el plan de secar los puertos italianos más importantes y temía una pérdida de poder. La marea también estaba cambiando en Berlín. Allí, la gente empezó a centrarse en la ideología del espacio vital en el este en una fase temprana. Y para el régimen nazi, Atlantropa seguía pareciendo demasiado pacifista. Solo tras la conquista y colonización de ambos continentes quisieron retomar sus planes. Al fin y al cabo, Hitler siempre había sido partidario de gigantescos proyectos de construcción. Pero con la derrota en la guerra, los planes pasaron rápidamente a la historia. Sin embargo, no del todo. Aunque muchos de los confidentes de Sorgel le dieron la espalda con el tiempo, él mismo siguió siendo el mayor partidario del proyecto. A la manera de un Elon Musk moderno, propagó su trabajo a los diversos regímenes de posguerra con una elaborada propaganda multimedia. Sin embargo, tras la agotadora guerra y el incipiente conflicto este-oeste, naturalmente cayó en saco roto. Finalmente murió en un accidente de ciclismo en Múnich en 1952 y el proyecto Atlantropa fue enterrado con él.